Buenas tardes, tengan todos ustedes ya la audiencia del programa Siempre Venezuela Radio. A esta hora, ante todo, un cordial saludo a nuestra audiencia, que es el invitado principal de esta hora, y por supuesto a todos los que ingresan a nuestro portal digital www.siemprevenezuelaweb.com, a todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y por supuesto YouTube. Y también dándole un saludo cordial a mi buen amigo y compañero Alan Peralta, al equipo de producción, Vanessa Chacón, Camilo García y a todos los técnicos operadores que están en nuestras emisoras a esta hora. Bueno, como siempre lo decimos, nos vamos ya con este puntico sabroso con la playa, con Tai el Magnífico. Nos vamos con noticias. Sigue la carrera contrarreloj en el tema de los narcosobrinos. Por supuesto que sí, esto ha dado que hablar, la cuerda es larga y todavía no hay tijeras con que cortarte a pedacitos esta situación que ha encarecido mucha rabia en diferentes sectores en el país, tanto gremial, sindical y sobre todo con la situación que han tenido los migrantes. Pero también dentro del caso de los sobrinos de Cilia Flores está el punto sobre la situación de los presos políticos, presos militares y por supuesto los estudiantes. Pero también tenemos el grave caso de nuestros compañeros, amigos sindicalistas que están retenidos, están siendo perseguidos totalmente por el régimen de Nicolás Maduro y sus secuaces, porque eso no hay otro nombre de llamarlo. Grave situación, son padres de familia que solamente han hecho algo, luchar por el país, sus reivindicaciones, sus contratos y por supuesto su gente, que no solamente es el gremio, es por Venezuela, siempre por Venezuela. Bueno, también la situación le ha escapado de la mano en el estado Zulia con los fuertes aguaceros que han venido arreciando en lo que va desde la madrugada en el sector de Colón, Catatumbo, en el sur del lago de Maracaibo. Ya como lo dijo ayer nuestro director Alan Peralta, los muchachos para clase irán cuando escampe y con el cordonazo que se está esperando actualmente, mucho menos. Bueno, hoy día de San Francisco de Asís. Bueno, y por supuesto, viendo la situación de nuestros maestros, sigue la burla, sigue la mofa. Ayer en varias partes estuvieron dándole la compra-venta de los zapatos, pero muchos llegaron a las 9, 8, 10 de la mañana y salieron en la noche para venirse sin los cacareados zapaticos. Estos son puntos varios que está ocurriendo actualmente con ese encuentro de la zapatería virtual o la zapatería real, que por lo menos van a entrar a otros mercados que no son propiamente los docentes, los obreros, los empleados del Magisterio de Educación en Venezuela. Eso es bastante lamentable. Y por supuesto son críticas que se le hacen al gobierno, pero críticas que son permanentes y por supuesto a favor de nuestros docentes, maestros, trabajadores del SUMA y de la educación. Bueno, hasta ahora los trabajadores del sector eléctrico denuncian que no tienen los recursos materiales y humanos para atender la crisis eléctrica nacional. Nosotros no tenemos las unidades respectivas para nosotros atender lo que son los reclamos de los usuarios. Tenemos una necesidad bastante grande de unidades, tenemos una necesidad de herramientas, de equipos de trabajo. Hay una situación alarmante en el sector eléctrico que el patrono llegó y dio un uniforme, y el trabajador labora con un uniforme y eso se lo da graneadito a ciertos trabajadores. Los demás trabajadores trabajan con los pantalones rotos, con las botas deportivas, no tienen el personal, no tienen el uniforme normado. Hay una bota que se le entregaron al personal liniero y técnico que las puntas son de hierro. Se le hicieron las pruebas y eso va en contra de una norma internacional para el trabajador del sector eléctrico. Entonces, esa situación es alarmante. Ahorita hay una situación que está pasando en las comunidades que están atendiendo el 1x10. El 1x10 no dan abasto porque no hay material, no hay el personal para atender, es un atosigamiento y una persecución a nivel de Caracas que tienen que darle solución a los usuarios por los reclamos que hacen, pero no damos abasto con el personal que tenemos y con los vehículos. Se están haciendo situaciones que el mismo presidente de la República no sabe, donde nosotros están atendiendo reclamos normal y lo están metiendo por el 1x10 para que digan y que se cumplió la meta de lo que se está exigiendo a nivel nacional y eso no es así. Entonces, por eso es que no quieren que los
los trabajadores se movilicen, no quieren que los trabajadores, digamos, nos reunamos para protestar y para decir las verdades que están pasando en el sector eléctrico, que lo son a través de las autoridades que están ahorita a nivel de Caracas, que son militares, que no quieren escuchar a los trabajadores, sino son la imposición que ellos hacen para que los trabajadores cumplan, y los que no cumplan los amenazan de que si no hacen el trabajo van a cerrar los centros de trabajo, que van a ser despedidos. Todo eso es una serie de situaciones amenazantes que nos están haciendo a nivel nacional. Alan, audiencia, lo que está indicando este funcionario de Corpolé es bastante dedicado. Lo hemos venido haciéndole la vista real con una lupa de si son ellos militares los que los están persiguiendo. No creo que sean militares de la extinta academia con orgullo venezolana en su tiempo, de militares de Venezuela. Estos son de otro lado, de otro país. Ténganlo por seguro, que ellos no tienen ni son ni ton. Como decía mi abuela, no tienen ni Dios, ni ley, ni Santa María. Pero vamos a esta hora con noticias. Vamos a dar noticias nacionales e internacionales. También ya salió el nuevo coronavirus llamado Costa 2, descubierto en Rusia. España, migrante, fue condenado a 14 años de cárcel por violar a una anciana de 94 años. Tragedia en Indonesia genera luto en todo el mundo. Ucrania recuperó el control de 500 kilómetros cuadrados en la región de Kherson. Anthony Blinken comenzó su gira en Colombia. Antonini Wilson irá a juicio luego, imagínense esto, de 15 años del descubrimiento de la valija con más de $850,000. Escuelas del oriente del país no están aptas para así iniciar las clases. Rescataron una embarcación desaparecida en las costas del estado Falcón. Una escuela del estado Zulia no comenzó clases por sufrir inundaciones desde hace varios meses. También 6 peloteros de béisbol heridos dejó accidente de bus en el estado Sucre. Gonzalo Higüey anunció su retiro del fútbol profesional. Consejo Legislativo del estado Zulia exige la devolución de la administración de peajes y aduanas del estado Zulia. Esperemos que este punto, Alan, audiencia, sea real, porque los peajes en el estado Zulia están totalmente destruidos, están destruidos totalmente. Bueno, ya tenemos aquí en nuestro punto, y también trabajadores que no sabemos si esto existe, de Hiposter protestan por incumplimientos de pasivos laborales. Bueno, ya tenemos con nosotros aquí a nuestro director Alan Peralta. Sí, buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, amigos de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Como siempre, un placer llevándoles información, comentarios, noticias, música, entrevistas y todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Pero hay un tema en desarrollo y es el tema de la firma en el Palacio de Miraflores de un acuerdo entre representantes del gobierno colombiano, el ELN y el gobierno de Venezuela como garante para el reinicio, la reinstalación de los diálogos de paz entre ese grupo guerrillero y el gobierno de Colombia. Es una situación que de verdad, muchos dirán, no, pero es que eso no le interesa a Venezuela. Bueno, sí nos interesa y mucho nos interesa. Y vamos a decir por qué. Bastante. Vamos a decir por qué, Carlos. Porque en 18 estados de Venezuela está detectada la presencia del ELN. Es un grupo que se ha convertido en guerrilla binacional y que no solamente está afectando a Colombia, es que está afectando a Venezuela, violando la soberanía a los ojos de los representantes del régimen de facto. Esa es la situación. Y lo grave del caso es que están apostados, tal como tú lo dijiste, en las zonas binacionales, y por supuesto se han asentado en el estado Táchira, en el estado Trujillo, en el occidente del país, en toda la cordillera de la Sierra de Perijá y por supuesto en los llanos de Venezuela. Alan, están acordonando totalmente lo que es el país. Ya hay por ciencia cierta la información verás están en el estado de Bolívar, en el sur de Venezuela, con las fronteras tanto con Guyana y la frontera con Brasil. Esto es romper el cerco de la soberanía nacional en Venezuela.
Bueno, y date cuenta que también ahora participan en los negocios del gobierno. Ellos son como la brigada militar activa del régimen en las acciones de control de la zona minera en Venezuela y actúan también en el Amazonas venezolano. Es decir, tienen presencia en zonas mineras y cumplen funciones específicas de control social, de persecución a líderes incómodos para el régimen en esa zona, protección a diversos inversionistas extranjeros que se encuentran en ese territorio y actúan también como un ejército privado en los casos que se les contraten sus servicios. Es decir, esa es una nueva fuente de ingresos de la guerrilla del ELN que se ha ido consolidando en los últimos años frente a la inacción del régimen de facto y de estos militarotes que se llenan la bocota en Venezuela hablando de soberanía y defensa de la soberanía nacional. Es una verdadera vergüenza lo que está pasando con la presencia del ELN en territorio venezolano. Eso es correcto, Alan. Lo más inconcebible de este tema o este caso es que el gobierno de Nicolás Maduro, el número 2 de Venezuela, Diosdado Cabello, sabe lo que está pasando. ¿Dónde está el Contralor? ¿Dónde está el Fiscal General de la República? Y por cierto, el caradura o caretabla del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, que sinceramente debería quitarse ese uniforme, tirarlo al cesto de la basura y alguna vez pensar en la generación de relevo en su familia. Bueno, no sabemos si tiene familia, y asentar alguna vez una verdadera y real consolidación del país, ser nacionalista. Ellos criticaron siempre el punto del general Pérez Jiménez, pero Pérez Jiménez fue el único militar desde el año 1900 hasta el año 2000 que fue nacionalista en Venezuela. Lo podrán criticar, pero una dictadura fuerte, pero con valores verdaderos de querencia hacia Venezuela. Acuérdate, Alan, algo y audiencia, que Marco Pérez Jiménez fue el único militar o presidente que enarboló la bandera venezolana en la Guyana inglesa. Ahora ellos que pelean por todo, tú te imaginas a los grupitos de los milicianos que ya son de 50, 60, 70 años. Pero ¿sabes lo que es esto? Lo que tienen ellos, el gobierno de Venezuela, conjuntamente Nicolás Maduro y su grupo, eso es una guardia pretoriana privada que tienen para los intereses del país en las zonas mineras, en el arco minero y por supuesto en el Amazonas venezolano. Esta es la realidad de lo que está pasando actualmente, Alan Peralta. Bueno, ahora el gobierno se presenta como garante. Es un garante interesado, porque es un garante que ha protegido durante muchos años y ha permitido la actuación de la guerrilla del ELN y otros grupos guerrilleros colombianos en nuestro territorio. Pero este garante interesado busca también lograr algunos beneficios de esto. Ahora yo me pregunto, dentro de esos diálogos de paz, ¿estará prevista también el abandono de las armas del ELN en territorio venezolano? ¿Estará previsto que este grupo se retire de las zonas mineras y zonas estratégicas de Venezuela? ¿Estará previsto el cese a su presencia en las zonas de frontera del lado venezolano? ¿Estará previsto que se van a replegar hacia su territorio colombiano? ¿Estará previsto que ellos van a ceder el poder y van a dejar el mecanismo de violencia contra los productores agropecuarios de las zonas de frontera? Si esas cosas están previstas, pues bien, bienvenidos los diálogos. Pero si no está previsto eso, pues nosotros estamos haciendo, como siempre en la diplomacia chavista, el papel del bobo, el papel del gafo, el papel del tipo que le soluciona los problemas a los vecinos y es dentro de su casa donde está el verdadero desorden. Yo pienso que el gobierno venezolano está haciendo como el doctor Merengue, como Aniceto, ¿te acuerdas? Ahora, la última palabra, Alan Peralta, audiencia, la debe tener, y lo imagino que es el ministro de la Defensa de Colombia, y por supuesto la Cancillería, pero con la voz en alto del presidente Gustavo Petro, porque los insurgentes no son de Venezuela, pero ya están, como lo dices tú, incursos en todo el territorio nacional. Pero esto no es solamente de Nicolás Maduro, ya esto venía desde el tiempo de Hugo Chávez Frías, que las disidencias, el ELN y por supuesto la FARC tenían acordillada totalmente desde La Guajira hasta el estado Táchira, en toda la sierra de Montes de Oca y la sierra de Perijá,
a sus grupos irregulares en la zona. Es decir, que esto habría que verlo. Ahora, Alan, una pregunta te voy a hacer, a tu juicio muy personal, ya que esta gente está hablando de diálogo, todos vienen de un solo sector, de la isla de Cuba. ¿Cuál es tu presunción? ¿Por qué los cubanos son los que siempre tienen que estar? ¿Cuál es la garantía que tenemos de los cubanos hacia una paz total, tanto en territorio venezolano como en territorio colombiano? Bueno, porque hay una razón lógica, es la afinidad ideológica y la afinidad logística. Yo siempre he pensado que la intervención cubana, del régimen cubano en nuestros países, no se ha quedado solamente en la protección de los líderes guerrilleros de estas naciones, sino también está en la acción logística, en la formación, en la capacitación de cuadros, en la organización del tema de la inteligencia, en la penetración y destrucción de bienes públicos. Eso también es parte de esta asesoría, de este paquete, de este pack turístico que vende Cuba en relación al tema de la actuación de los grupos irregulares en territorio de algunos países latinoamericanos. Es decir, la isla se convierte en un proveedor de bienes y servicios para esta gente con la intención de cumplir un viejo plan de la historia guerrillera en Latinoamérica, que es la de la construcción de una nación guerrillera, de una nación de izquierda alimentada por la ideología cubana. Eso es básicamente lo que se ve allá, y Cuba siempre va a ser la matriz, mientras se mantenga el régimen, siempre va a ser la matriz de todas estas acciones en contra de la institucionalidad y la democracia latinoamericana. Ahora, Alan, a tu juicio personal, hay una bastante orquestada información sobre la isla de Margarita, la perla del Caribe. Son 417 turistas, entre comillas, escucha bien, entre comillas, 417 turistas rusos que llegaron al país. Fuera de eso, lo que no se entiende es si en la isla de Margarita es de iraní, son de los iraníes, si son de los rusos, si son de los cubanos, porque hasta el punto, Alan, ya las playas están acordonadas, por supuesto, por algunos musulmanes. ¿Cuál es tu punto de vista y a tu criterio de esta situación? Rusos, iraníes, y es decir, que no tenemos la isla del encanto, la isla de Margarita como la perla del Caribe. Bueno, Carlos, pero ya va, ahí lo único claro es que no es de los venezolanos. O sea, yo no entiendo esa mezcolanza, ese enredo de nacionalidades, ideologías, perspectivas, fusiones. Lo único cierto en eso es que no es de los venezolanos. Y tan Sí, así es la cosa que cada vez se hace más difícil para un venezolano hacer turismo en la isla, debido al abandono, al sobreprecio, a la situación real que se mantiene allí, a unas condiciones donde no se ha habilitado el transporte es limitado, es una isla al fin y al cabo, no te pueden brindar los servicios básicos, sino solamente a aquellos turistas, entre comillas, que vienen de esas naciones. ¿Cuándo se ha dicho que los rusos estaban por América Latina visitando y haciendo turismo? No, esa es la primera vez que se habla de no, eso. para nada. Y hablamos nosotros, So, los latinoamericanos, los venezolanos, de esos temas por esa afinidad ideológica perversa. Bueno, ideológica no. Es que aquí hay una confusión, vamos a hablar claro. No es que el gobierno exacto. ideológicamente sea afín al gobierno ruso, es que estratégicamente y para beneficio propio se alía con él para echarle vaina a los Estados Unidos, para hablarlo claro y raspado. Esa es la situación. Así es. Esa es la realidad. Es decir, que si nosotros vamos a Nueva Esparta, ya no conseguiremos una empanadita de cazón, sino una empanada de chaguarma, una empanada de falafel. Y por supuesto, ya se acabó el guarapo de piña o el guarapo de panela, que era muy popular en todas las orillas de la isla de Margarita, sino que pediremos un guarapo de boca. Es lo menos que podemos conseguir ahora en Nueva Esparta, Alan Peralta. Bueno, pero ya va, Carlos. Fíjate una cosa interesante. Yo pienso que si las cosas siguen así,
Margarita va a terminar siendo como muy parecida, muy similar a la triple frontera. Esa triple frontera de Argentina, Paraguay y Brasil, en donde se han asentado desde hace muchos años inversiones provenientes del mundo árabe y que se está descubriendo Correcto. claramente la conexión de esas inversiones con lavado de dinero de organizaciones terroristas internacionales de grupos como Hezbollah. Y esa situación es a donde nos está llevando el gobierno, a meternos en esa candela que es peligrosísima y terrible y es criminal. Eso es hacia donde nos está conduciendo este gobierno, en una situación de transformar a Margarita en una nueva plataforma de acción como la Triple Frontera, donde hasta drogas se negocian armas, se negocian contratos para actividades de grupos irregulares, donde se lava el dinero de los negocios ilícitos de los grupos de árabes radicales. Es decir, donde hay una mezcolanza ahí de criminalidad de alto nivel que de verdad es muy peligrosa, pero muy peligrosa. Hacia allá es donde Totalmente, y nos lo más están grave, llevando. eso tienes razón, Alan, pero hay algo que me preocupa, aunque parezca muchas cosas que serían como inocentes, no, pero fíjate esto, los propios iraníes y musulmanes que están llegando le están pidiendo con autoridad que por favor les permitan esas playas para sus personas bañarse, por supuesto, con la buca, bañarse con sus pañoletas. Eso es crear otra signosis de la idiosincrasia del margariteño. Es un punto de vista que yo lo veo hasta grosero, porque esto sí es romper el cerco nacional y por supuesto romper lo que es la punta más importante, que es la regionalidad de nuestra isla de Margarita. Para mi punto de vista es una falta de criterio y sobre todo porque el gobierno no ha habido ninguno que haya levantado la voz para indicar esta grave situación con los nuevos ahora turistas musulmanes que están en la isla de Margarita. Bueno, pero ya va. Es que el único ciudadano que respetan realmente el régimen de facto, que respetan los militares, que respetan los representantes de esa cosa que se llama PSU, es el señor Benjamin Franklin. A ese es el Sí, que le más nada. rinden honores. A don Y de color Benjamín. verde. Le dicen, don Benjamín, venga para acá, viejo verde, pase por acá. Don Benjamín, acérquese. Señor Franklin, siéntese. Ese Ese es señor el sí lo único, quieren, ese es el único el ciudadano único que les que ellos gusta, quieren. Ese es el único porque no les ciudadano que ellos gustan ni, quieren. a ellos no les gustan ni los rublos, ni les gustan las rupias, mucho menos los bolívares. Lo que les encantan son los del colorcito verde que usted está nombrando con ese signo investigador y americano del mundo. Claro, así es. Bueno, Carlos, no vamos a seguirnos calentando la lengua porque si no el programa se nos extiende demasiado. Nos vamos a la pausa comercial, ¿te parece? Exactamente. Bueno, vámonos a la pausa comercial musical. Carlos, nos lo volvemos a encontrar en la tarde, a las 5 de la tarde, hora colombiana. Estará el señor Carlos Ucate y el Miura dando sus miurazos informativos de la tarde. Bueno, seguimos entonces aquí en Bueno, Venezuela, siempre, siempre Venezuela. Un abrazo, Carlos.